Tolmo de Minateda, una ciudad en el camino, nos encontramos en la cuna de nuestra civilización, donde hoy nos darán cuenta de las novedades de la campaña de excavación de este año. Además, tenemos sorpresas porque han encontrado un edificio importante que llevaban tiempo buscándolo desde hace años y es más grande de lo que esperaban. Desde aquí, desde el Tolmo de Minateda, hoy también el alcalde ha querido ver los avances de esta excavación. Y nos encontramos en este edificio, la novedad de la excavación de este año. Estamos con Victoria Amorós, que nos va a contar pues todo lo que ha discurrido durante esta campaña de excavación. Bueno, Victoria, muy buenas y muchas gracias por tenernos aquí a vosotros siempre. En este lugar tan singular, tan bonito y que pues, dice tanto de nuestra historia. Cuéntanos un poco cómo ha ido la campaña este año. Pues este año la campaña se ha ido muy bien, ha sido una campaña cortita pero muy intensa, donde hemos seguido trabajando en los niveles islámicos, en los niveles del siglo IX, que se iniciaron en esta zona hace 4 años, ampliando toda la zona de la iglesia, que ya se conoce y que ya es muy pública. Hemos trabajado con un equipo de 10 personas que vienen, algunos de ellos han venido de Cataluña, otros de La Rioja y un grupo importante de Albacete. La Universidad de Alicante dirige los trabajos, pero la Universidad de Alicante y el Museo de Albacete llevan colaborando desde el inicio de los trabajos, hace más de 30 años, en la campaña del Tolmo. ¿Cómo se planifica una campaña como esta? ¿Vais buscando ya cositas que os han dado la cara en otras campañas? Tenéis objetivo, me imagino, también, Sí, ¿no? Claro, nosotros, en realidad el proyecto de investigación nace en el año 88, es un proyecto en el que ha formado parte muchísima gente, entonces es como seguir una cadena, es un proyecto muy largo que ha seguido una cadena, pero en esta ocasión, en esta campaña, lo que hemos realizado es seguir el trabajo de hace 4 años, cuando iniciamos aquí las excavaciones y empezamos a excavar toda esta zona, documentando una serie de casas del siglo IX que se encuentran situadas sobre un gran edificio, seguramente del siglo VII, que debe estar vinculado con la iglesia y con el palacio episcopal, debe ser algo asociado a toda esa época. ¿Y este edificio es como más o menos os lo imaginabais en un principio o no? Pues no, porque no esperábamos encontrar un elemento de este tipo. Sí que tenemos paralelos en otros yacimientos de conjuntos episcopales amplios, barrios episcopales, pero no esperábamos encontrar la envergadura que parece tener la del Tolmo de Minateda, aunque todavía es muy pronto y tenemos muy pocos datos de esta fase porque todavía estamos terminando de excavar los niveles islámicos. Eso, cuéntanos un poco, ¿quién estuvo aquí en esta zona? Pues nosotros ahora lo que estamos excavando son los últimos usos que se dan en el cerro del siglo IX y principios del X, que es cuando el yacimiento se abandona. Pero antes el Tolmo fue una ciudad visigoda importantísima, quizás una de las más importantes del sureste, donde se situaba un complejo episcopal, donde se situaba el obispado, donde se producían muchísimas cosas que esperamos poder descubrir con las investigaciones que estamos realizando aquí. ¿Y qué hipótesis barajáis sobre este lugar? En principio le dabais un sentido religioso, ¿no? Pues además del sentido religioso, evidentemente, pues es una sede episcopal, es decir, centraba todo lo que era la vida religiosa de la zona, pero también en ese momento gestionaban toda la parte económica de toda esta región. Entonces, no solamente era un centro religioso, era un centro económico y político muy importante y tenía gran importancia en toda la zona del sureste. ¿Nos explicas un poco cómo es este lugar y más o menos por dónde empezabais para que nos hagamos más o menos una idea? Claro, pues el Tolmo es un yacimiento que, como os he dicho, se viene excavando desde el año 88 y en él hemos podido documentar las murallas que hay al principio de la ciudad y que nos hablan de todo un sistema defensivo desde época del Bronce final, luego desde el mundo ibérico, el mundo romano y el mundo visigodo y emiral. Y luego en la parte alta nos habla de la vida del principio de la Alta Edad Media, sobre todo. Los restos más importantes en la parte alta son los de época alto medieval, que son lo que nosotros estamos excavando, ese final del mundo romano y el principio de la Edad Media,
hace del Tolmo uno de los yacimientos más importantes de esa época en toda la península ibérica. Es toda una joya lo que tiene Ellín aquí, que no lo parezca. Decía yo al principio que la cuna de nuestra civilización es así, es el lugar donde quizá vivíamos aquí alrededor. Más que la cuna, el valle, todo este valle de Minateda-Gramont está habitado, que nosotros sepamos, desde el Neolítico. Es una zona muy rica en patrimonio porque ha siempre sido una zona muy rica. Lo que es el Tolmo sí que representa un núcleo de población importantísimo desde el bronce final, en el mundo ibérico, en el mundo romano, pero sobre todo en ese periodo que os marco de entre el siglo VI y el siglo X, que hay muy pocos en España conocidos y documentados como lo hemos hecho nosotros, por eso es la joya casi de la corona del sureste para época alto medieval. Y no es directamente el origen de Ellín, pero sí tiene mucho que ver con el nacimiento de Ellín también. Y personalmente, para ti, ¿cómo es trabajar aquí? Hoy, pues yo llevo muchos años, yo empecé de estudiante en el año 98 y llevo casi 20 años aquí, bueno, más de 20 años trabajando, entonces para mí es como una parte personalmente es muy importante, y luego es un gran honor porque, como os decía, primero el equipo que dirige que dirige el yacimiento es un gran equipo de investigación, y el yacimiento es un referente en época alto medieval, entonces es un honor poder trabajar en este yacimiento, claro. ¿Qué consejo les das a los estudiantes que vienen año tras año? Porque me imagino que muchos se darán codazos, ¿no?, para venir al Tolmo, ¿no? Bueno, que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas también de pasárselo bien y de aprender, sobre todo de aprender mucho, y que estamos abiertos aquí a cualquiera que tenga interés, sin problema, y que el presupuesto no lo permita. Sin duda, siempre. Claro. Muy importante la financiación, ¿no?, al fin y al cabo, de las instituciones que apoyan esta excavación. Victoria, ¿nos enseñas las historias que nos cuenta este edificio? Sí, claro, si os venís lo vemos así por encima y vemos lo que hemos ido encontrando, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Pues estamos aquí en la zona central de uno de los patios abiertos que se han podido documentar en las últimas 4 campañas, que pertenece ya a ese edificio seguramente de época visigoda, del que todavía no sabemos mucho, donde en esta zona abierta aparece un aljibe que seguramente tenía algún tipo de maquinaria que todavía no sabemos muy bien, y del que hemos encontrado piezas que iban seguramente trabajaban con todo lo que había alrededor, y que estaba cercado por una serie de muros que hacían que esto fuera el patio de un edificio más grande. Uno de los muros perimetrales está justo en toda esta zona de aquí, y el edificio parece cerrar en un gran muro que se junta en toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Este edificio, al parecer, debe tener una habitación que se amplía que llega justo hasta donde nosotros tenemos el perfil en este momento. Lo que nos está hablando de un edificio con grandes salas y que todavía no sabemos muy bien, que parece algún tipo de almacén, pero no podemos todavía estar seguros con lo que estamos trabajando, porque sobre todos estos niveles visigodos todavía están las casas islámicas que se construyen una vez que el edificio visigodo ha perdido su uso original, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esos edificios visigodos se reutilizan algunos elementos para poder construir estas casas, como este gran muro que veíamos que cerca el edificio visigodo se corta en diferentes muros para poder construir una casa aquí y que tiene varias habitaciones adosadas a los lados, siendo parte todo esto del barrio del siglo IX, que ya fue documentado en la parte que ya se conoce de la zona de la iglesia. Ocurre en esta zona lo mismo que pudimos documentar entonces en la zona de la iglesia, que sobre los niveles visigodos y sobre los edificios visigodos se construye en el siglo IX todo un barrio de casas residencial de época islámica. Bueno, aquí tenemos a Carlos y a Manel, que están trabajando en una de las zonas, en una de las habitaciones que pertenecen a este barrio de época islámica. Y así podéis ver también el trabajo nuestro, que es un poco largo, cuesta mucho para documentarlo todo y tiene muchos como eslabones, ¿no? Ellos lo que están haciendo es
quitar esa tierra que hemos documentado, que sabemos que es la tierra que se va acumulando, la tierra que se va acumulando con el uso de las casas. Y así, en medio de esa tierra aparece toda una serie de cerámicas, a veces un poquito de vidrio, que nos hablan de lo que se hacía en estas habitaciones y de la gente que vivió en ellas. Este material, esa tierra, también nosotros la cribamos y luego todo ese material se lava y se clasifica para poder investigar y para poder documentar todo lo que se hacía en este barrio, ¿no? Que tenéis que pensar que habría de todo, habría zonas donde se dormiría, zonas donde se cocinaba, donde habían animales, zonas donde se producían cosas, pues como en nuestros barrios, lo mismo que en nuestros barrios, que hay tiendas, que hay bancos, que pues esto es exactamente igual, pero para el siglo IX. Esto es una de esas piezas que hemos encontrado en los niveles de uso de este barrio del siglo IX, que lo que hacen es reemplearla, la reemplean de otro momento. Estaba puesta en el suelo, que seguramente se utilizaría pues o para dar de comer a los animales o para poner algún tipo de vasijas, no sabemos muy bien cómo se utilizaría, pero estaría reempleada. Pero el origen no es ese, el origen seguramente por el retalle que tiene es el de algún tipo de presa o de algún tipo de mecanismo. No podemos saber la época que es, pero sabemos que tiene una segunda función, ya que se abre en un momento determinado, no es original la abertura que tiene, es decir, en algún momento después de haber utilizado como molino, se abre para tener otra función, y pensamos que esas dos funciones tienen que ver con lo que se estaba haciendo en época visigoda, que luego en época islámica, como todos hemos reempleado cosas en nuestra vida para poder utilizarla, pues en época islámica lo mismo, reemplean las cosas que pueden servirles para la vida cotidiana que nosotros estamos documentando aquí en el Toldo de Minatea. Bueno, aquí tenemos otras piezas que también, como hemos visto en la otra, también se utilizan en el barrio de época islámica, pero su función original seguramente tenía que ver con lo que se estaba haciendo en época visigoda. Esta seguramente se reemplee en una de las casas para poder o atar algún poste o servir de base para algún elemento cerámico, y esta en realidad apareció en un sitio utilizada como parte del muro de una casa. Las funciones originales son completamente diferentes, porque esta seguramente tendrá que ver con todo ese sistema de producción que empezamos a conocer ahora de época visigoda, y que espero que las próximas campañas podamos conocer, y seguramente dará muchas sorpresas todo lo que encontremos aquí en el Tolmo. Bueno, Victoria, gracias por enseñarnos todo lo que ha dado de sí la campaña de este año, pero ¿ahora qué hacéis con todo lo que habéis excavado, ¿no? Porque creo que lo tapáis otra vez, ¿no? Sí, lo volvemos a tapar para poder continuar el año que viene, y todo el material lo estudiamos, se documenta, se analiza, y luego se deposita en el Museo de Albacete para que otros investigadores o nosotros mismos a lo largo del año podamos volver a reestudiarlo. El material siempre es parte de la documentación, igual que hacemos las plantas, los muros, la fotografía y fotogrametría o nubes de puntos. O sea, ya no utilizamos solamente una hoja y un papel para tomar datos, utilizamos otro tipo de cosas para la documentación, y eso es lo que hacemos ahora, terminar la documentación, y luego se deposita todo en el Museo de Albacete. ¿Habéis cumplido los objetivos que teníais para este año? Sí, la verdad es que sí, porque no esperábamos que el edificio visigodo fuera tan grande, y hemos llegado a los niveles para poder desmontar el año que viene las estructuras islámicas, o sea que ha sido una campaña cortita pero muy provechosa. ¿Y cuándo planteáis o ya tenéis los objetivos de la campaña del año que viene? Pues visto el edificio, el objetivo va a ser poder seguir documentando este edificio, y sobre todo
todo el barrio de época episcopal y poder comprender mejor ese mundo del siglo VII tan importante del Tormo de Minateda, que lo hace tan único, un yacimiento tan único en la península ibérica. Victoria, muchas gracias y sobre todo enhorabuena por todo el trabajo que desarrolláis aquí, por conocer de dónde venimos y saber un poco más de cómo somos. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Y el alcalde de Llín ha venido a conocer las novedades de la campaña de este año. Bueno, Ramón, te las explicaban los técnicos de esta excavación. Cuéntanos cómo te has quedado, cómo te has impresionado. Bueno, la verdad es que cada vez que sube uno al Tormo siempre es una caja de sorpresas, siempre es distinto, ¿no? Y esto demuestra que es necesario que sigamos haciendo excavaciones. En este caso, este año ha sido mediante una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y lo estaba hablando con Pablo antes. Tenemos que ver la fórmula para duplicar el tiempo de excavaciones, ¿no? Un par de semanas o 3 al año son muy pocas para sacar a flote toda la riqueza que tenemos en el parque arqueológico. Por lo tanto, el año que viene, igual que hemos puesto una partida presupuestaria para la Homogénea, para el castillo y demás, vamos a poner también una partida presupuestaria que suplemente la asignación o la subvención que está dando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y como te digo, vamos a intentar duplicar el tiempo de estancia aquí de los arqueólogos, porque, bueno, por lo que nos han explicado, esto no termina aquí, ¿no? O sea que hay mucho campo que explorar, y estamos dispuestos, lógicamente, a sacar a flote todo lo que podamos. La Universidad de Alicante es quien lleva la investigación, la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento, ¿no?, también apoya la excavación. Sí, bueno, colaboramos, ¿no?, con la infraestructura y demás, pero en este caso es el único proyecto de excavación en el que este año no hemos participado, ¿no? Como te digo, sí tenemos los almadenes, tenemos la Homogénea, la Torre de Iso, etcétera, que en las que sí el Ayuntamiento ha hecho su aportación económica, y el año que viene ya te digo que aquí también vamos a poner dinero, principalmente con el objetivo de duplicar el tiempo que estén aquí trabajando y excavando y lógicamente investigando, que es lo que nos interesa, ¿no? Saber qué es lo que tenemos en realidad en el parque arqueológico, que por lo visto es mucho. Sorprende, ¿no?, que aunque sea poco tiempo el que se está excavando, al fin y al cabo siempre tienen muy buenos resultados, ¿no? Este año hemos conocido este edificio que al fin y al cabo cada vez que excavamos más nos trae casi más dudas, ¿no?, que certezas. Sí, la verdad es que en el poco tiempo en el que están, la verdad es que avanzan muy rápido, ¿no? Y lógicamente ellos, que son, porque nosotros a lo mejor aquí vemos, pero no vemos realmente lo que es, ¿no? Pero ellos sí que están convencidos de lo que están sacando, ¿no? E incluso las piezas que nos han enseñado, que han salido también nuevas este año. Bueno, la verdad es que es una riqueza impresionante la que tenemos en nuestro parque arqueológico, ¿no? Y no solamente nos tenemos que ceñir a la basílica, sino lógicamente también al entorno del parque, que es mucho y muy grande, ¿no? Y bueno, y hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, y hay que seguir, como no, pues yo creo que las administraciones, en este caso tanto la Junta como el Ayuntamiento, nos tenemos que involucrar y poner el dinero que haga falta para que esto sea una auténtica realidad. ¿Hay algo que te haya sorprendido más de lo que hemos visto esta mañana? No, bueno, porque en cierto modo ya había parte que ya la habíamos visto, ¿no? Y no, es avanzar en los trabajos, ¿no? Y en principio no, la verdad es que con las explicaciones que nos dan, sí te sorprendes de la cantidad bueno, o del trabajar, de la forma de trabajar que tenían unos y otros, ¿no? Unos que a cierto modo es casi lo que pasa en la actualidad, ¿no? Aquí, pues, como nos han explicado, bueno, pues en este caso los visigodos construían sobre, los musulmanes sobre también, unos encima de otros, ¿no? En distintas épocas, que luego es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Unos construimos sobre otros, ¿no? Sobre los cimientos que están dejando otros, ¿no? Y bueno, pues bromas aparte, pero la verdad es que sí, es que se aprende mucho de estas visitas aquí al parque, y principalmente, bueno, pues con las explicaciones que nos dan los técnicos y con Pablo, el director de museo, a la cabeza. Ramón, uno de los lemas del Tormo, una ciudad en el camino, nos pone en el camino a nuestra ciudad el Tormo de Minateda. Quiero decir, ¿cuál es la importancia que tiene para allí en esta excavación?
Bueno, sabéis que yo siempre he dicho que el que no tiene pasado no tiene presente ni futuro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nos pone en lo que son nuestros orígenes, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo creo que los cimientos del Ellín actual nacen aquí en el parque, en este paraje del Tormo de Minateda, ¿no? Y un poquitín más allá tenemos las pinturas rupestres, es decir, que realmente lo que es el Ellín actual, yo creo que sus orígenes los tiene bien claros y definidos aquí en este monte del Parque del Tormo, ¿no? Y es importante, siempre es importante saber de dónde viene uno, ¿no? Para no olvidarse, y en este caso, bueno, pues la cultura que le dejemos también a los que nos van a preceder, pues es importante que sepan también cuáles fueron nuestros orígenes. Ramón García, alcalde de Ellín, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya hablamos ahora con Pablo Cano Vasco, director de la excavación y también director del museo. Bueno, háblanos, Pablo, esta excavación este año nos ha dado sorpresas, ¿no? También siempre nos da mucha información el Tormo, pero también nos da muchas dudas, ¿no? Muchas certezas que tendremos que ir completando a lo largo de los años. Sí, la verdad es que, bueno, con los trabajos de este año pues un poco seguimos en la línea de estas últimas campañas y vamos recuperando como las piezas de ese puzzle que nos den un poco la interpretación de lo que estamos excavando y que se encuentra. Y está claro que tenemos un barrio Miral, y bajo ese barrio Miral pues ya hace un par de años vimos que comenzaba a vislumbrarse un gran edificio visigodo, y ese edificio visigodo cada vez es más grande. O sea, a cada ampliación que hacemos cada año vemos que el edificio continúa y vamos recogiendo piezas de ese puzzle para intentar averiguar de qué se trata, ¿no? Ya sabemos en qué época se construye, sabemos que es un edificio visigodo. Estamos casi convencidos de que está relacionado con el complejo religioso de época visigoda, es decir, con el episcopio, con la iglesia y el palacio episcopal, que son los edificios que ya habíamos documentado hace ya años, y lo que nos falta por determinar es la funcionalidad de ese edificio. O sea, intuimos que están transformando algún tipo de materia, que están realizando algún tipo de trabajo, pero todavía con las piezas de ese puzzle que tenemos no podemos completarlo, y seguramente pues será en trabajos de los próximos años cuando logremos saber exactamente de qué edificio se trata. Pablo, ¿cuáles son los hitos históricos que ha tenido el Tormo de Minateda, y si este hito de este nuevo edificio es comparable con ellos? Bueno, pues ya la secuencia de ocupación del Tormo ya la conocemos perfectamente. Sabemos que el Tormo es un sitio en el que empieza a ocuparse al menos en la Edad del Bronce, hace unos 3.500 años, que es una ciudad, un oppidum de época ibérica, del cual desconocemos su nombre, que en época romana se convierte en el municipium romano de Ilunum, que en época visigoda es también sede episcopal y pasa a denominarse Ello o Elo, y que es una ciudad muy importante también en época de Miral hasta finales del siglo IX, que es Madinatillú, que sabemos que se abandona a finales del siglo IX, principios del siglo X. Entonces, en todo lo que vamos excavando, todas esas piezas del puzzle, como te decía, las vamos encajando en esa secuencia que ya conocemos. Y aún así, pese a que tú puedes, a priori, después de 33 o 34 años que llevamos excavando, puedes pensar que todo lo que vas excavando lo vas a poder encajar, el Tormo sigue sorprendiéndote y es un yacimiento muy complicado. Es muy complicado de explicar a la gente, pero también es muy complicado de trabajar para nosotros. Y por eso es una gran escuela. Entonces, lo que estáis viendo aquí en realidad, y estas campañas que sí que es verdad que son cortas, no solamente sirven para conocer mejor el Tormo y por lo tanto nuestra historia, sino también sirven para formar a los futuros arqueólogos. Y eso es una parte que a veces se nos olvida, pero que es súper importante. Y el Tormo es una gran escuela porque es un reto para muchos de ellos. Casi todos los estudiantes que vienen son ya o licenciados, incluso que están haciendo el máster, o son de los últimos años, porque ya te digo que es un yacimiento muy complejo y es una gran escuela. La gente que entiende el Tormo y sabe trabajar en el Tormo puede trabajar casi en cualquier sitio.
porque esa secuencia tan completa y esas reutilizaciones que tiene y esa ciudad encima de la otra que encontramos hace que bueno, las tierras que tenemos, que también son muy complicadas, el material tan diverso, hace que sea una excavación muy completa y que sea muy adecuada para aprender esta profesión tan complicada. Y Pablo, ¿qué nos deparará el futuro del Tormo? ¿A qué os vais a dedicar los investigadores en los próximos años o en las próximas campañas? Pues un poco eso, bueno, pues nosotros tenemos un proyecto a medio plazo, ¿no? Entonces, en principio nosotros estamos excavando en esta manzada, cercana a ese complejo religioso visigodo. Entonces, lo que esperamos es poder determinar en las próximas campañas qué edificio o qué edificios de época visigoda hay en esa campaña, seguir documentando el barrio Miral, que siempre está por encima y que, como digo, cada vez pues te depara una sorpresa nueva. Y bueno, pues a partir de ahí, según lo que encontremos, pues plantearemos una excavación en otro sitio o haremos ampliaciones a este corte. Es un poco eso. Lo va a determinar los propios resultados. Es un poco complicado aventurarnos qué vamos a hacer pues dentro de 4 o 5 años. Esperemos que sí que podamos seguir excavando, porque realmente conocemos muy poquito del Tormo. Llevamos, como te decía, 33 o 34 años excavando y prácticamente no llegamos ni al 10% de la plataforma superior conocida. Entonces sabemos que el Tormo ya es muy espectacular, pero que dentro de unos años va a ser mucho más espectacular, porque queda todavía muchísimo por descubrir. Pablo Cánovas, director del museo y director de la excavación, muchas gracias y enhorabuena por todo lo que se hace aquí. A vosotros. Y ya ven, la campaña del Tormo de Minateda, como siempre, nos da sorpresas, nos descubre cosas, pero también nos lanza muchas dudas que tendremos que descubrir durante las próximas campañas y las próximas ediciones de excavación aquí en este lugar mágico y mítico para todos nosotros, que cuenta tanto de nuestra historia. También nos hemos quedado con ese compromiso del alcalde de apoyar esta excavación y aumentar el número de días que se esté aquí trabajando. Gracias a todos los profesionales y alumnos que aquí cada año se dan cita a conoceremos mucho más nuestra historia.